Pero, ¿cómo les va, queridos amigos? Qué lindo encontrarnos acá, qué lindo un café de Buenos Aires, un café para conversar Buenos Aires con y un cierta abrazo distancia, porteño. con la distancia adecuada, pero qué hermoso Así encontrarnos es con Qué amigos. bueno espectacular, ¿no? volver a verlos, volver a verlos. Sí, muy La lindo, mirada también abraza, ¿no? Qué tal bien, cual, qué tal suerte cual. tener un poeta entre nosotros, además, ¿eh? Qué bien lo dice, ¿no? Qué bien lo dice, Qué qué bien bien lo lo dice. dice. Bueno, acá Noemí Esperanza, que me escribió, que es una oyente nuestra, dijo, Sí. ojo, creo que le toca a Sigal pagar el whisky, ¿eh? Bueno, Así ningún que, problema. Sí, porque sí, es verdad, las cosas van demasiado bien para Fernández Díaz, nosotros no Sí. nos va tan bien con Fernández Díaz, pero de todas maneras le toca a Sigan, no se Para un puede, whisky hay, amigo. no Para se un whisky pueden hay. quejar. Yo pago. Bueno, muy bien, Este, muy Qué bien. bueno, qué Bueno, bueno. y hablando de Fernández Díaz, sí, a mí se me ocurrió que no lo hemos hecho todavía en este café, por lo menos no lo hemos hecho de manera desarrollada, de manera amplia, pero me parece que la novela de Jorge, Sí. el tercer remil, La traición, bueno, yo lo leí por supuesto con mucho entusiasmo y muy rápido, me gustó mucho. la Pero novela más fue allá de escrita para eso, vos, Jorge. está escrita para mí, sí. Está escrita para mí, curiosamente, porque Sí. siempre tenemos un intercambio con vos, Jorge, Sí. de qué género me gusta, qué género no me gusta. Y este es un género, si bien de los que yo no no frecuento tan a menudo, el género policial, pero en este De caso tiene un espionaje, aditamento, ¿no? claro, claro. En este caso es un policial político. Sí. Y un policial Doblegó algo, político, si me permitís, doblegó algo en quienes no somos aficionados al género, sí. que es muy importante. No sé si oíste, Jorge Sigal, la propaganda que suele difundirse del libro de Fernández Díaz, de La Sí, traición. claro, Dice, claro. dice, demasiado real para ser ficción. No, Sí, no, sí. pero me pareció importantísimo esto porque uno se pregunta entonces, si esto es demasiado real para ser ficción, ¿por qué es ficción? Es muy Es interesante. ficción por la potencia extraordinaria que le imprime a lo que siendo real, para muchos resulta inverosímil y mediante la potencia expresiva de nuestro amigo querido, se vuelve real en la vivencia de quien lo lee. Claro, bueno, vos, Santiago, has dicho muchas veces, ¿no? Cuando una novela, que es novela y es ficción, resulta verosímil, uno se interna en ese túnel maravilloso, donde por momentos no sabe si esto que está leyendo ocurrió o no ocurrió. Eso es subyugante en cualquier novela. En este caso, y por lo menos desde mi punto de vista, desde mi experiencia, que conocí, padecí y también participé activamente del ciclo de los años 70 y ese reverdecer de la violencia política en Argentina, esa tragedia argentina a dos voces, digamos, en dos instrumentos, el instrumento de la provocación terrorista y de esa infame represión ilegal desatada por el Estado argentino que causó un dolor y una herida que todavía padecemos, ¿no? Entonces me parece que cuando yo me meto en el libro, que me meto además, me entretiene mucho porque Remil me resulta un personaje como le pasa a mucha gente. Tampoco, Remil es un personaje, lo quiero destacar, un personaje que, bueno, tiene un gancho especial, porque es un inescrupuloso, Remil se llama, ¿no? Remil, Claro. Hijo de Remil. ¿no? En fin, Sí, sí, pero el tipo es muy argentino, es muy argentino y está muy ligado a las prácticas más horrendas de los servicios de inteligencia. A la vez tiene un costado el tipo que es
un excombatiente. Por lo tanto, uno por el momento no sabe si se está encontrando solo con un agente de la inteligencia, de esos malos de manual, digamos, conspiradores de manual, porque no lo es del todo. Pero bueno, esto es una parte del asunto. Sí, pero que te diga en relación a eso, algo que a mí me resultó interesante, empezando a leer la novela y en relación a Remil en particular. Remil tiene ese perfil ambiguo que caracteriza muchas veces al mismo poder político de hoy. O sea, no terminás de saber si lo que te dice lo contiene, si lo excede o lo limita, y esa ambigüedad es muy angustiante. Y Remil no termina de ser un personaje que no te angustia, te angustia. Porque no le podés creer, pero en la medida en que no le crees a él, le crees a la potencia expresiva de la novela. Esto yo lo quiero subrayar, porque a mí como escritor me conmueve enormemente, y es que si a mí me pregunta cuál es hoy la función que tiene una literatura de esta índole en una realidad como la nuestra, es que, insisto en esto, lo que en los hechos no parece verdadero, en la ficción gana toda su potencia expresiva y testimonial que lo convierte en verdadero. Bueno, yo les agradezco, es muy conmovedor lo que dicen y todo, pero me parece, me parece que hay un tema como de fondo en la novela, que porque no aguanto por pudor seguir hablando de la cosa literaria, pero sí hay una cuestión de fondo, que es esta nueva Santa Alianza que yo digo que se armó para destruir al gobierno no peronista, entre pobristas eclesiásticos, curas y otros, entre setentistas alucinados y entre progresistas que dejaron de serlo, porque yo no puedo entender que un progresista, y vos vas a entender bien, Santiago, porque tuviste muchos amigos en el progresismo, que un progresista se cruce de vereda, acepte la corrupción como nada, acepte el avasallamiento de las instituciones como nada, y se quiera luego investir igual con la palabra progresista, digamos, ¿no? Bueno, eso es una novedad de creo yo, no, por lo menos un ingrediente novedoso, que el progresismo al abrazarse al peronismo, el progresismo al regenerar una utopía vinculada a la práctica peronista, que en definitiva la práctica peronista, la práctica populista, tiene muy poco que ver con los proyectos ideológicos y tiene mucho que ver con los proyectos de poder. Es decir, el populismo es una herramienta para ejercer el poder. Entonces, al constituirse eso, es inevitable que quienes teóricamente defienden principios, prácticas que en el progresismo, por lo menos en una época, fueron bandera, terminan elaborando una especie de teoría de lo menos malo. Entonces, hagamos con el peronismo la revolución posible. Y esta mezcla que se ha dado, esta mezcla tremenda que se ha dado en lo que incluso una distorsión de lo que tradicionalmente fue un segmento de la izquierda, por lo menos en los años 60, como identificado con la institucionalidad, que en la Argentina acompañó la primera etapa democrática, bregando por los derechos humanos, digamos, bregando por la democracia y las instituciones, manifestándose contra las sublevaciones calapintadas, cuando encuentra este ardid de seducción por parte del peronismo, la izquierda da fueros, decía Néstor Kirchner, cuando se abraza al peronismo, queda entrampado en esa lógica hipócrita, esa lógica de la práctica política, al estilo de los señores feudales del interior del país, al estilo de cómo lo ejerció el propio Néstor Kirchner en Santa Cruz y su señora esposa. Entonces, bueno, ahí creo, José Sigal, que das en el clavo de una cuestión que es central, que es la feudalización de la Argentina como
como proyecto político. Pero, ¿qué quiere decir? Por un lado, feudalización significa segmentación y fragmentación. Pero por otro lado significa la vigencia de una mentalidad que implica que el sentido de interdependencia entre las partes que constituyen una nación y que le dan vida a una nación, van a estar reducidas de nuevo a ese concepto del caudillismo que esta gente trae de adentro y la proyecta a la totalidad del país, valiéndose de la rentabilidad que dejó pero en evidencia el fracaso del setentismo revolucionario. Entonces, ese setentismo que no logró consumar su proyecto abre un campo de especulación política, de redención política, que esta gente ha sabido aprovechar, no porque estaba identificado con esos ideales, sino porque comprendió que el poder puede asentarse perfectamente en ese ideal trunco que fue mucho más potente para constituir su poder que el de la continuación del proyecto democrático de Alfonsín. Tal cual. Y acá agregaría, Santiago, que, y esto también se expresa muy bien en la novela de Jorge, sí, que es que uno diría, bueno, son historias del pasado. El setentismo es una historia del pasado. Pero resulta que Jorge trabaja en la trama de la novela con una idea que a uno le resulta creíble y temible, que es, ¿y si alguien se lo toma en serio? Y mirá, para completar esta idea de que mirá si alguien se lo toma en serio, me refiero a la práctica aventurera, guerrillerista, terrorista. Claro, aclaremos esto. Los setentistas, los nuevos setentistas, los neosetentistas juegan a que tienen los mismos ideales. Yo digo que los ideales eran el problema, no las armas. Porque los ideales son los que requieren las armas, ¿no? Son totalitarios. Sí. Te robo un concepto que a mí me gustó mucho, te lo he escuchado en algunas entrevistas, que es de fondo. ¿Qué es esto? El problema, justamente, las armas fueron la consecuencia de los 70, pero el problema fueron las ideas. Esto es lo que tenemos que discutir. No, era una muy mala idea la de asaltar el poder por las armas, porque además el objetivo, y esto en conversaciones personales que he tenido con algunos ex guerrilleros, reconvertidos, hechos, digamos, asimilados a la vida democrática, que dicen menos mal que lo ganamos, porque si hubiéramos ganado, hubiéramos hecho un Pol Pot, hubiéramos hecho lo que hizo una Pol Pot, masacre. Bueno, una dictadura popular o una dictadura del proletariado, como le decían ellos. Pero porque ahora, entre ambas cosas, entre el setentismo y el neosetentismo del que recién nos hablaba Jorge Fernández, hay una contiguidad. Claro, que es la idea de la disolución de la política como espacio de convivencia. Yo, miren, hoy de casualidad, porque así fue, abrí en una página el libro de Hannah Arendt que se llama ¿Qué es la política? Sí. Y encontré esa frase que quiero obsequiársela para que pensemos juntos. La idea de que siempre y en todas partes donde haya hombres hay política, es ella misma un prejuicio, y el ideal comunista de una condición humana final sin Estado, lo que en Marx significa sin política, no es de ninguna manera utópico, es solo escalofriante. Y yo tengo la impresión de que el neosetentismo necesita la disolución de la política, entendida como ese espacio de tensión entre significados distintos de un mismo hecho que permite buscar consensos, para aniquilar, ya no mediante las armas, sino mediante el ahogo de las instituciones de la República, ese objetivo que significa terminar con la presencia de sujetos libres.
de sujetos independientes. Mirá, me permito también agregar, Santiago, a tal punto el realismo puede convertirse en realismo mágico, que nosotros vivimos una tragedia impensada, cuando vos decís, ya está, ya salimos de la violencia del Estado, ya salimos salimos con mucho esfuerzo, y en el 23 de enero de 1989, yo lo recuerdo como un día muy triste para mí, muy doloroso, porque conocí a algunos protagonistas de esa incursión en la tablada, de la toma de un regimiento, de muchachos grandes, digámoslo también, algunos más grandes que otros. Que yo siempre tuve la sensación, lo traigo porque esto es tomarse de nuevo en serio el discurso y decir, ¿por qué no? Claro, hay gente que, perdóname, que tenía un concepto lúdico. Vamos a jugar a que estamos de vuelta en los 70, que esto es lo más preocupante de este momento. Una idea de jugamos a los 70, jugamos hasta que un tipo como Gorriarán Merlo se atrevió a llevarlo a la práctica haciendo un zafarrancho gigantesco, ¿no? Así es. Me parece a mí que la pedagogía que el kirchnerismo instala, que es totalmente irresponsable, porque incluso es una pedagogía a favor de los 70 de manera indiscriminada. O sea, también no es solo por la juventud maravillosa, como le decían, y la tendencia revolucionaria, sino también a los trotskistas, todo. Instalar la idea de que ahí estuvo la pureza. Ya no se puede por las armas, como dice Santiago, pero se puede por otro sitio, ¿no? Lo primero hay que anular las instituciones porque efectivamente no es un sistema de convivencia, es un tema de sometimiento. ¿No? Yo te diría, Jorge, que lo que hace el kirchnerismo cuando descubre esta coartada, creo que Néstor Kirchner fundamentalmente descubre esta coartada ideológica, una de las cosas que produce es que aborta la posibilidad de un debate a fondo, que estaba pendiente, porque está pendiente en la Argentina. Quedó el debate trunco, porque llegamos al consenso del nunca más, diciendo nunca más el Estado asesino, el Estado encapuchado, el Estado criminal, pero no terminamos de analizar qué pasó con ese fenómeno de violencia generalizada, donde los montoneros tuvieron un papel, en mi opinión, fundamental para que eso no se terminara de discutir. ¿Por qué digo un protagonismo especial? Entre otras cosas porque la cúpula montonera sobrevivió. Podría haber sido, como fueron en algunos casos otras guerrillas, podría haber sido bisagra del cambio de la violencia a la democracia, pero ese proceso no se hizo. Por lo tanto, es muy peligroso jugar a la idea de que hubo un solo malo y que del otro lado solo hubo buenos. Bueno, ahí tenemos un tema que para mí es muy revelador de lo que está muy vinculado a lo que estamos planteando, ¿no? Es decir, esa modernidad inconclusa de la Argentina. Argentina es un país que con el empuje extraordinario que toma en la segunda mitad del siglo XIX, despliega en buena parte de las primeras 2 décadas del siglo XX y en buena parte aún después, signos en plural de una capacidad de modernización urbana, cultural, educativa, científica, productora de premios Nobel en el orden de la ciencia, como ningún país latinoamericano, pero en los 70, por la falta justamente de una integración de todo ese capital en lo que podríamos llamar un corpus político que ordene programáticamente en términos de políticas de Estado todos esos recursos de desarrollo, por no contar con una política que esté a la altura
del despliegue de todas esas aptitudes extraordinarias que fueron apareciendo en distintos órdenes, desde el educativo hasta el científico, creo yo que en los 70, como dice Luis Alberto Romero también, coincidiendo con nosotros, se produce ese quiebre donde la idea es, no habiendo política, vamos entonces por la violencia como recurso de instauración de un orden social. Así es. Bueno, yo creo que el tema del setentismo alucinado, ¿no? Gente que juega a decir, bueno, la cámpora es la orga, le dicen internamente, ¿no? Esa idea de vamos a seguir los ideales. Bueno, ojo con los ideales. Y además, ojo con los locos. Porque como es un sistema de fanáticos, yo no digo que los principales dirigentes se vuelvan locos. Bueno, ya sabemos lo que son nacional populistas, con las gravedades de ese asunto, pero está rodeado de feligreses que tienen un fanatismo loco, ¿no? Alguien le puso hoy al expresidente constitucional Mauricio Macri. Pusieron una bomba. O fue un aviso de bomba, digamos, no se sabe bien, puede ser que hayan puesto elementos de pirotecnia, pero la idea es, ojo que estamos cerca de tuyo, a 50 metros, y te pusimos un explosivo, ¿no? Si no fue un explosivo, si no fue trotil, bueno, fue algo, se le pareció bastante. Entonces, ojo con los que se toman en serio, de eso trata mi novela, trata en el fondo de una enajenación producida por la institucionalización y la pedagogía permanente de los 70, ¿no? Sí, y después Jorge, también me impactó mucho porque está poblado de personajes quebrados, por llamarlos de alguna manera, gente que quebró con los valores y que por lo tanto de esos grupos insurreccionales se convirtió en mafiosos, digamos, bandoleros de la política. Bueno, eso también es real, eso no es ficción, eso que más que menos conoce alguno. Por eso insisto mucho, aún a riesgo de ser redundante, y no para ponernos a Jorge Fernández Díaz en una posición incómoda, de pudor, no, es una gratitud analítica, vamos a decir, una gratitud analítica. Yo tengo la impresión de que estamos en una época en la cual muchas veces concebimos a la literatura como un elemento de distracción. Es decir, de que la literatura nos permite sustraernos a la realidad. Volvamos a la realidad, solemos decir después de leer una novela. No, acá lo que se produce, insisto en esto que para mí es decisivo, como la realidad pierde en función de la instrumentación perversa que la política hace de ella, convirtiendo a los hechos en irrealidades, a los delitos en abstracciones. De pronto, una novela como esta, ¿a qué nos ayuda? A vivenciar la realidad de los hechos, que de otro modo es muy difícil vivenciar. Uno puede darles credibilidad, puede decir son ciertos, son delincuentes, pero hay que vivir la emoción de la realidad del delito, de la corrupción, de la expansión de la idea de lo mafioso que va más allá de las fronteras y abarca instituciones que estaban revestidas de una presunta dignidad y aparecen involucradas en relaciones perversas. Entonces, no se trata de elogiar una novela, se trata de entender qué nos ocurre a los lectores cuando de pronto, en virtud de lo leído, lo que ocurre gana realidad. Por ejemplo, los cuadernos de la corrupción de Diego Cabos. ¿Son un hecho? Son un hecho. ¿Para quién? Para 3 fiscales que están siendo cuestionados. Son un hecho para un montón de gente que cree que efectivamente se ha robado y se ha delinquido y se ha saqueado el Estado. Pero de pronto un libro puede ayudarnos a infundirle la intensidad de verdad que la información en sí misma no tiene. Que la intensidad de verdad. Creo que esto es muy importante comprender, porque la verdad sin intensidad es información.
Y nosotros creemos que una novela, cuando logra su objetivo, como en este caso, cuando es demasiado real para ser ficción, le devuelve a la palabra poética, porque yo la llamo poética, la potencia necesaria para persuadir. Impresionante. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca, pero quisimos ir al tema, ¿no? Al fondo, al hueso de lo que está pasando en la Argentina, ¿no? De esa triple alianza. Bueno, les voy a servir un segundo whisky. Por favor, pero cómo no. Y vamos a brindar. Muchas gracias. Volve. Muchas gracias. Ahora volvemos. Bueno, muy bien. Acá estamos en el segundo whisky, ¿eh? Qué lindo con amigos. Quería proponerles algo que me pareció también interesante y en un sentido bastante básico, complementario de todo lo que estamos discutiendo, ¿no? Leí hace algunos días un talentoso trabajo de Luciano Román que se publicó en La Nación llamado La Argentina de la Universidad Obsoleta y el desempleo calificado. ¿Sabés que es posible que lo lea mañana yo ese texto? Porque es muy lindo, pero es controversial, es verdad, ¿no? Ahí está. Yo lo encuentro controversial. Antes de entrar en él, quería recordarles que hoy nos va a visitar un guitarrista formidable. Siempre no recuerdo de dónde es que vos lo sacás. Ahora me van a decir a mí. ¿Cómo? Sí, ¿qué toca Santiago? La guitarra toca. Se llama. Vos sabés que toca como Chris Whiteman. Sí. Es algo extraordinario, pero ¿de dónde viene? Creo que es de Munro, ¿eh? Me parece. Munro, sí. Yo había algo en la tonada de él que me lo decía. Bueno, el hombre va a hacer un solo de guitarra de un tema bellísimo que se llama Messi. Y yo antes les voy a leer en su momento un poema de un gran poeta argentino al que deberíamos celebrar con más frecuencia. Un querido amigo. Un querido amigo, Rafael Felipe Oteriño. Notable poeta del cual les voy a leer algo. Pero antes, por lo que tiene de controversial, quería recordar esta espléndida nota de Luciano Román, que en un momento dado dice que él cree que hay cuestiones estructurales que alguna vez tendríamos que enfrentar si la Universidad Argentina seguirá formando profesionales para el siglo XX o para el siglo XXI. Y entonces él señala que hay que estimular el desarrollo de carreras más vinculadas con el futuro que con el pasado. Entre las carreras del pasado, entre las que él considera que aún hoy reciben una afluencia de alumnos mucho más numerosa que aquellas otras carreras que deberían ser privilegiadas, figura el derecho, la psicología y la comunicación social. Y él piensa que en lugar de estas disciplinas, o en todo caso, debería promoverse en forma muy intensa la posibilidad de despertar interés por otras materias que permitan que la inscripción del país en el siglo XXI responda a los grandes desafíos como, por ejemplo, la medicina robótica, la ingeniería mediática, la inteligencia artificial, la revolución de las impresoras en 3D. En fin, él propone un campo de disciplinas nuevas que serían sinónimo de la apertura hacia un futuro, en desmedro de aquellas que serían un signo de que la Argentina todavía está inscrita en una desactualización que compromete su consistencia venidera. Y yo creo que lo que hay de controversial en este planteo es que la disyuntiva me parece discutible, porque sin duda alentar el desarrollo de estas disciplinas a las que él se refiere, al igual que Andrés Oppenheimer lo hizo en su libro Crear o Morir, de la misma manera tenemos que comprender por qué el estudio del derecho, nada menos que del derecho, de la psicología y de las ciencias de la comunicación, en un país como el nuestro, que está acosado por la perversión política de la ley, que está acosado por el desconocimiento profundo de los efectos que en el orden psicopatológico tienen, por ejemplo, cuarentenas verdaderamente prolongadas hasta la
verdad, hasta la insensibilidad como la que estamos padeciendo, o el acoso que sufre la libertad de expresión, no pueden ser olvidadas. Son disciplinas que forman parte del futuro de la República, y su conocimiento y su desarrollo y su instrumentación en favor de un ideal de transformación nuestra, me parece que es indispensable, porque si uno crea una disyuntiva drástica entre lo que es tecnológicamente indispensable y desde el punto de vista humanístico pareciera ser expresión del pasado, ¿qué haremos con el conocimiento de la historia? ¿Reduciremos la filosofía al estudio de la inteligencia artificial, como propone Harari, que a su vez afirmó en su momento que la muerte era un problema tecnológico, es decir, que había que suplantar recursos orgánicos en el cuerpo humano para que se pueda rejuvenecer? La muerte no es eso. La filosofía tiene una función no solo operativa, tiene una función esencial en torno al sentido de la existencia personal y colectiva. Entonces, creo yo que podemos alentar la incorporación de nuevas disciplinas que permitan que el país se inscriba en el mundo del conocimiento, y alentar también el desarrollo de aquellas que permitan que la ley valga más que el poder, que tengamos la posibilidad de comprender la subjetividad en su verdadera complejidad, y que el campo de las ciencias sociales y de la información encuentre suficiente información para que el respaldo que tengan estas disciplinas en la construcción de la libertad de expresión sea decisivo. ¿No les parece? A mí me parece, Santiago, que lo que es interesante es el debate que vos traes, ¿no? Claro. El trasfondo de un debate que, como tantos otros, están pendientes en la Argentina, porque en la Argentina no se debaten las políticas de Estado. No hay políticas de Estado. Bueno, es que entonces, no hay políticas de Estado. No hay políticas de Estado. Por lo tanto, me parece que es un debate muy interesante, porque uno podría pensarlo de esta manera. Si el Estado llega a la conclusión de que lo que tenemos es ausencia de algunas de estas disciplinas, como las ciencias de la comunicación, o vinculadas a las ciencias, a la tecnología de punta, a la ingeniería del futuro, etcétera, 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 debería generar políticas que permitan que mucha gente que no estudia o elige carreras por conveniencias coyunturales se incline hacia esos segmentos. Y por el otro lado, me parece fundamental que al rescatar, como haces vos, la vigencia de las humanísticas, de las carreras humanísticas, el Estado debería fomentar la existencia de centros de formación universitaria de calidad, de alta calidad, donde entrar se disociara lo más posible de la mera búsqueda de un título, de un certificado que te permita luego encarar alguna salida laboral. Me parece que es parte de un gran, me parece extraordinario la discusión, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que la posición de Román es interesante, pero es controversial, efectivamente, ¿no? Sí, lo es. Es decir, por ejemplo, miren ustedes, él da cifras que son indiscutibles. Dice que en el país de la agroindustria apenas ingresaron a la Facultad de Agronomía 275 estudiantes contra 1.400 que ingresaron a Comunicación Social. Pero esto no habla de un déficit de percepción por parte de los que ingresaron a Comunicación Social. No. Esto habla en todo caso de un déficit, como bien decís vos, de políticas de Estado que alienten el interés por aquellas disciplinas que, vinculadas a la tecnología y al desarrollo de la Argentina en el orden empresarial y en el orden productivo, puedan ir despertando más interés. Pero hay estados que lo hacen. Hay estados que te estimulan determinadas carreras porque el Estado concibe que las necesita. Es decir, si vos tenés un país que hay pocos médicos, bueno, le das ciertos estímulos, le ofreces a los estudiantes vías alternativas de formación, que cuando salgan de la facultad
tengan condiciones laborales garantizadas por el Estado. En fin, lo que no se puede concebir es que esto sea resuelto de manera arbitraria por una especie de mercado de la educación, porque eso sí es un problema grande, ¿no? Muy grande, muy grande. La pregunta en torno a la significación social de la enseñanza de la historia, el papel que puede cumplir la filosofía más allá de su análisis de la inteligencia artificial, el papel de la historia, el papel de la arqueología, el papel de disciplinas que nos permiten a nosotros alcanzar un discernimiento de la relación entre pasado y presente, entre tradición y vanguardia. ¿Cuál es el destino de esa disciplina? ¿Quedar ancladas en el puerto de lo prescindible? No, a mí me parece que hay que discutirlo, y hay que discutirlo con un espíritu integrador, porque de lo contrario, si nosotros establecemos una disyuntiva drástica entre pasado y futuro, al presente no le permitimos cumplir su función básica, que es integrar la calidad de lo que se ha obtenido en el campo de las humanidades con la posibilidad de abrir nuevas aperturas. Esta integración, esta convergencia, se llama convivencia, no entre pasado y futuro, sino convivencia entre un presente que gana complejidad, que gana riqueza, que gana matices y forma una ciudadanía más rica. Porque de lo contrario caemos en aquel espíritu tecnocrático que también representaba con una broma brillante uno de los grandes físicos ingleses, Eddington, que decía, con un humor muy inglés, decía lo siguiente: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. Qué bueno, qué bueno. Excelente. Extraordinario, Santiago, extraordinario. Excelente. Yo lo único que... ¿Cómo? Perdón. Que no te escucho. No, que yo creo que el sustrato de todo esto, lo que está palpitando una vez más, es que la Argentina no tiene un proyecto de país. Tal cual. La Argentina, es mentira que el peronismo construyó una industria nacional, es mentira. Si hubiera existido esa industria, no estaríamos donde estamos. No existe la industria nacional, la industrialización declamada, cacareada por el peronismo. Y entonces, al no existir esa industria, no existen siquiera direccionamientos eficaces, planificados de las facultades, de la educación, etcétera, ¿no? Pero escúchame, si aquí la toma de tierra, insisto con esto, porque es realmente un ejemplo de lo que es el peronismo gobernando. Promovieron la toma de tierras. Digo, a ver, ¿el peronismo está preocupado por entregarle tierras a la gente? Bueno, hace una planificación, busca las tierras improductivas. No es fácil, ¿eh? No es tan sencillo. No, te doy una tierra, no es tan sencillo, ¿eh? Hay gente que no sabe qué hacer con ella, no es tan sencillo. Pero hace un plan, hace una planificación urbana, rural, elige a las personas, lo manda a una ley, lo legaliza, lo hace, arma algo. Si durante todo este tiempo el peronismo no tenía un plan para entregar tierras, no tenía. ¿Qué hizo? Promovió las tomas. Ajá. Promovió las tomas. Después metió funcionarios. Después los sacó. Después indemnizó a los que estaban. Después los quiso sacar. Después le mandó a la policía para sacarlos por la fuerza. Ahora se le han multiplicado tomas por todos lados. Digo, ¿esto es el Estado peronista? Sí. Teniendo una no política. Al tener una no política, lo digo como ejemplo, porque también hay una no política industrial, hay una no política de exportación, hay una no política, ¿no? Y bueno, entonces, claro, que entonces no se... Por ejemplo, en la convocatoria al diálogo, que se supone que proviene del gobierno, ¿no es razonable pensar que el gobierno tenga que ante todo poner en la mesa un programa de trabajo a ser discutido y contrastado con el que pueda traer la oposición?
¿No debería tenerlo y hacerlo evidente como para que nosotros advirtamos que hay algo más que rancia en esta idea de que al conquistar el poder se conquista el porvenir? No, no lo hay. Bueno, Entonces, porque nosotros vivimos en presente continuo, ¿no? Ah, mirá vos, claro. La Argentina es coyunturalista. Ninguno de los debates, Santiago, Jorge, que yo he participado, y tuve alguna participación en debates educativos, en la universidad, desde hace muchas décadas, ninguno tiene que ver con el fondo de la cuestión. Se discute si ingresan todos o no ingresa nadie, si ingreso masivo o ingreso restrictivo. Esto es lo máximo que se ha discutido en la Argentina. Y hoy la universidad, que tiene todavía por suerte bolsones muy importantes calificados, muy importantes y calificados, por suerte hay gente que hace milagros de una especie de centros al mayoreo, pero hay mucha gente que logra todavía rescatarse de esa multitud. Pero bueno, no hemos discutido nunca esto que plantea Román. Yo tengo bastante, insisto, memoria del tema porque he participado mucho. Yo no recuerdo haberlo discutido nunca. ¿No te das cuenta lo que eso significa? Porque eso significa plantearse en el fondo, junto con lo que decía Jorge Fernández Díaz acerca de lo que es la Argentina. ¿Qué queremos en términos de educación? ¿Qué queremos? ¿Qué significa educar al soberano hoy? Convengamos que el populismo, por su esencia, esto no es una descalificación, es la esencia del populismo, es coyunturalista por naturaleza, porque está siempre pensando en el poder, siempre está pensando en el presente, siempre está pensando cómo aferrarse al poder. Cuando hace política, que la hace mucho, porque ellos sí hacen política, es política de contención de gente, es política de cuidado de clientes. Claro, pero quien piensa solo en el presente, creo profundamente, no está pensando. Pensar es pensar a mediano y largo plazo. Lo otro es el oportunismo, claro, donde las consignas valen más que las ideas. Tal cual. Oiga, don Santiago, mire que ya está el muchacho de Munro, me hace gestos con que está listo. Qué parecido a Chris Whiteman. Bueno, es impresionante. Pero voy a nuestro queridísimo poeta. Oteniño, recordemos, Oteniño es miembro de la Academia de Letras, la Academia de Letras, es un poeta exquisito de la Academia. Y un intelectual exquisito también, sí. De primerísimo nivel. Es uno de los, a mi juicio, es uno de los grandes poetas argentinos, uno de los líricos más notables, como lo prueba este poema que voy a leerles, y que se titula El balanceo de esa niña en la hamaca. El balanceo de esa niña en la hamaca me habla de la vida. Su cuerpo pendiente de una rama, sus manos aferradas al imperio de un invisible azul, los pies deslizándose en el aire como en la tierra. Parece el invierno con su vara de hielo, parece el verano tan antiguo, visible, invisible, de pie hasta la flor más alta, abriendo y cerrando los ojos, queriendo llegar. Ese ir y venir sobre azucenas, sobre hueso y dolor, sobre murallas, mientras en la sombra cabecean los ancianos y en la copa del árbol habita un susurro. Ese vaivén, oh Dios, que no se apague, que la estrella no caiga esta noche, que no se detenga. Todo desde la altura se ve, todo desde la altura se aleja, salta en el agua un pez, hay primavera en la rama, el balanceo de esa niña en la hamaca, la vida, también la muerte,
en este rincón del parque.